¿Ya? Perfecto. Y esto se debe a, ¿por qué es proactiva y reactiva? Porque en el fondo nosotros, gracias a ella, guiamos nuestro actuar en función de cosas que no necesariamente son tangibles, como las metas, los objetivos, los planes futuros, ¿de acuerdo? Y eso nos permite generar, por ejemplo, herramientas como adaptación o la posibilidad de modificar el curso de lo que somos, ¿de acuerdo? Cambiar, básicamente. Ahora, dentro de los modelos que también existen para explicar esto de la personalidad está el modelo biopsicosocial, ¿de acuerdo? Es como una segunda aproximación conceptual. El modelo biopsicosocial, como bien lo dice su nombre, quiere decir que hay variables que son biológicas, sociales, no solo sociales, sino que sociodemográficas, históricas y también psíquicas, que están presentes en la configuración de la conducta de los sujetos, de los, les y las, de todos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos como modelo biopsicosocial de la personalidad, estamos hablando de que hay variables básicas que constituyen la personalidad, que la conforman, ¿ya? ¿Qué variables, por ejemplo? Variables observables. ¿Qué son las variables observables? Las de tipo conductual, ¿de acuerdo? Las que yo puedo ver directamente. Yo puedo ver, por ejemplo, una conducta agresiva. Yo puedo ver una conducta altruista. Yo puedo ver, no sé, la forma que tiene una persona de relacionarse, de hablar, de caminar, ¿de acuerdo? Eso es una variable observable. Póngame ya. También son constitutivas de este modelo las variables no observables. Las variables no observables son las que reflejan el mundo interno de las personas. ¿De acuerdo? No podemos verlas directamente, por eso no son no observables. ¿De acuerdo? Cosas como el pensamiento, las emociones, las intenciones, caben de esta categoría. Usted me puede decir, pero profe, las emociones yo sí las puedo ver porque yo puedo ver que la persona pone cara de felicidad o no. Eso es la expresión de la emoción, que no necesariamente se condice con la emoción real detrás de. ¿De acuerdo? Por eso la emoción se considera una variable no observable. También dentro de estas están las variables biológicas. Las variables biológicas son todos los factores genéticos, endocrinos o neuroendocrinos y obviamente los factores neurológicos. ¿Ya? ¿Endocrinos? Endocrino, neuroendocrino, neurológico y genético. Genético, biológico. Dentro de las variables biológicas están todos los factores genéticos, neurológicos, endocrinos, neuroendocrinos, que pueden, en el fondo, incidir, afectar, que pueden incidir o afectar más o menos, en mayor o menor medida, la conducta de las personas, ya sea exacerbándola, inhibiéndola, como sea. También dentro de este modelo están las que se conocen como variables históricas, ¿de acuerdo? Las variables históricas son los sucesos, los hechos que ocurren en la vida de las personas, ¿no? Es como la historia personal, ¿no? Y desde esta perspectiva, la variable histórica es uno de los factores más críticos en la configuración de la identidad y por lo tanto de la expresión de la personalidad. O sea, desde el punto de vista del modelo biopsicosocial, la variable histórica es tremendamente importante porque es un factor determinante crítico en la configuración de la identidad de los sujetos y en la expresión de la personalidad. Y me falta una.
La otra variable que considera el modelo son las variables sociodemográficas. Ya. Las variables sociodemográficas son, como lo dice el nombre, son como las de las estadísticas. El sexo, la edad, el nivel de estudio, la profesión, ¿de acuerdo? Son variables que no pueden ser consideradas como factores externos a la personalidad. ¿Por qué? Porque dan un marco de referencia, marcan la conducta. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, que es el modelo biopsicosocial, todas estas variables están interrelacionadas. No es que una sea mejor que la otra, sino que están todas interrelacionadas. Y esto le da un sentido como holístico a la personalidad. Más amplio, una mirada más amplia. Este modelo en particular se suele aplicar sobre todo en referencia a los trastornos de personalidad, más que a cualquier otro aspecto de la construcción cognitiva, más que cualquier otro aspecto de la construcción de la personalidad, sobre todo el tema de los trastornos. ¿Qué más? Ahí sí. Ya, pregunto yo, conteste el respetable. ¿La personalidad es una entidad física? No, es perfecto. ¿Es una abstracción? ¿La personalidad puede ser entendida como una abstracción que trata, por ejemplo, de explicar la configuración de las conductas de las personas? Hasta ahí le llegó la seguridad, ¿sí o no? Sí, pues ya. ¿La personalidad puede explicar las conductas que son coherentes en los sujetos? Sí. ¿Y puede explicar las conductas que son desorganizadas en los sujetos? Sí, ya, con convicción, gracias. Ya, ahora, antes de seguir avanzando, pregunto yo, ¿alguien sabe etimológicamente de dónde viene la palabra personalidad? Del persa y del griego. En el persa es persa. No sé persa, no puedo pronunciarlo bien como la gente, solo lo leo, perso. Ya, perso es demonio, esa es la traducción. ¿Por qué? Porque en el fondo trata de explicar esto de la sensación que tienen las personas de que algo los posee y los hace actuar de una forma determinada. Los hace incluso perder el control. Y en el término griego, la acepción griega, la raíz griega es prosopón. El prosopón era la máscara del teatro griego, la que ocupaban en el teatro, que en realidad era grande para que se pudiera ver en los anfiteatros. ¿Ya? Que en el fondo tiene que ver con este como sentido social, rol social que tiene la personalidad para nosotros. ¿Ya? Pero en ambos casos trata como de reflejar esto de el sentido de la persona. Ahora, ¿existe una definición, pregunto yo, contestar respetable, ¿existe una definición consensuada de personalidad? No. Cada autor tiene su definición. Punto. Hay que asumirlo y aceptarlo. Así es la verdad. Lo que sí existe es una forma, una suerte de clasificación que la propuso Gordon Allport, donde decía que existen como 5 grandes tipos de definiciones de personalidad, así como las aditivas, las integrativas, las jerárquicas, las adaptativas y las distintivas. Entonces, no existe como la,
personalidad. Lo que hizo Alport, que fue como lo que más se trató de hacer, fue decir, las podemos agrupar como en tipos de definiciones. Entonces, las definiciones aditivas son aditivas porque van sumando elementos. Las integrativas son integrativas porque tienen una visión más amplia en torno a la concepción de personalidad. ¿Cómo se llama eso? Clasificación de definiciones de personalidad. No, pero lo último que dijo. ¿Aditiva? Sí. De su mitad. ¿Ya? Las integrativas son integrativas porque lo que buscan es tener como una definición integral o lo más integral posible sobre qué es la personalidad. Bueno. Las jerárquicas son jerárquicas porque establecen como niveles, ¿de acuerdo? Las adaptativas tienen que ver con incluir patrones que permitan el funcionamiento en la vida cotidiana. Y las distintivas son distintivas porque tratan de explicar en el fondo la singularidad, lo que nos hace a nosotros típicamente nosotros. ¿Cuál era lo último? La distintiva, que tratan de explicar en el fondo la singularidad, lo que nos hace a nosotros típicamente nosotros. Bueno, entonces, lo que más se ha hecho como para tratar de ordenar este mar de definiciones es esta propuesta de Alport, que era como clasificarlas en estos 5 tipos. ¿Cómo se escribe, profe? ¿El nombre del caballero? Alport. Gordon Alport. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede decir, pero ya, para variar en psicología tenemos 1001 definiciones. No hay consenso, nadie está absolutamente de acuerdo. ¿Qué es más viejo que el hilo negro? Nunca estamos de acuerdo. La psicología es como Chile, nunca estamos de acuerdo. ¿Ya? Y uno dice, bueno, existen tantas definiciones, entonces en realidad qué tan importante es que existan tantas definiciones y qué tan valiosas son estas definiciones. ¿Ya? Las definiciones son importantes más allá de ser verdaderas o falsas. No importa si son exactamente correctas o no. La función de esas definiciones es ayudar a guiar la investigación en torno a la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de una definición no viene de ser absolutamente exacta ni absolutamente aceptada, sino que el valor de la definición proviene de la capacidad que ésta tiene de promover el estudio en un área determinada y de generar una forma de limitar ese campo de estudio, ayudarlo a definirse. Entonces, cada una de estas definiciones lo que aporta a la ciencia de la personalidad o a la psicología de la personalidad es que nos permite indagar sobre algo en torno a la personalidad. Y al hacerlo, vamos tratando de limitar o delimitar este campo de estudio. Ese es el valor que tiene. Entonces, no importa que sean 1001, nos sirven de todas formas. Sí, personalidad como contraste. Ya. ¿Estamos claros ahí? ¿No perdió a nadie? Vamos a ver. Ya, entonces. A ver. Cuando nosotros pensamos en torno a la personalidad, ¿de acuerdo? Tenemos que
históricamente hablando, se ha planteado como una, como componentes, como un número de componentes de personalidad, ¿de acuerdo? Dimensiones, rasgos, ¿de acuerdo? Viene a ser como una suma de variables, ¿de acuerdo? Profe, me perdí. ¿Ah? Me perdí. Bueno, cuando nosotros pensamos así como en el concepto de personalidad, ya sabemos que no hay una sola definición, sabemos que hay varias, sabemos que haya varias no es malo per se, sino también nos ayuda a nosotros, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos ya a plantearnos el concepto de personalidad en general, en términos amplios y generales, nosotros vemos que casi siempre las definiciones en torno a la personalidad, sobre todo las más antiguas, históricamente hablando, siempre son presentadas como una fórmula de componentes, como que la definición fuera una sumatoria de componentes, rasgos, dimensiones, variables, siempre como una suma de elementos, ¿ya? Ese enfoque es un enfoque centrado en la estructura, en los componentes. ¿Me van siguiendo? Entonces, un modelo de personalidad que adopta esta forma, así como de suma de componentes, termina configurando una suerte como de taxonomía. ¿Ya? Más sencillo, enumera componentes, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, se va formando así. Eso se llama modelo estructural. Cuando uno ve que se suman elementos para definir qué es una personalidad, eso es un modelo estructural. ¿Ya? Ahora, hay otras formas de definir la personalidad, otros modelos para definir la personalidad, que no es que sean antagónicos, son como complementarios y que entienden la personalidad como un proceso. Entonces, no es solo como un conjunto de rasgos que se suman, sino que la personalidad es un proceso. ¿Ya? En el fondo, es como si te dijeran, es más importante lo que se hace con lo que se tiene que lo que se tiene. ¿Ya? La estructural te dice, lo importante es lo que se tiene. Y la de proceso te dice, no, lo importante no es lo que se tiene, es lo que se hace con lo que se tiene. ¿Entiendes? Ahora, cuando nosotros tratamos de entender esta visión de la personalidad como proceso, ¿qué elementos tienen que estar presentes? La idea de que la personalidad es un sistema, ¿de acuerdo? Y es un sistema de procesos que se autorregulan. Por lo tanto, eso implica una interacción entre los elementos del sistema. Vale decir de otra forma. Desde esta perspectiva, la personalidad sería una suerte como de sistema organizado, ¿ya? Que propende, que como que ayuda al sujeto a generar metas, objetivos, y que se expresa a través de la capacidad que tienen las personas de elaborar cognitivamente escenarios futuros. O sea, para que sea más sencillo, lo que dice esto es que la personalidad sería una suerte como de sistema organizado, no es que sea el tuntún, no es así como ya lo que sea, no, la personalidad es un sistema organizado que permite que las personas
se proyecten hacia lo que quieren llegar, sea lo que sea eso. No sé, bajar 3 kilos de peso, subir el monte Everest, sacar la carrera, da lo mismo. ¿Ya? Terminar un libro. Se proyecten hacia lo que quieren, se proyecten hacia lo que quieren llegar. ¿Ya? Entonces, la capacidad de hacer eso demuestra en términos prácticos cómo la personalidad se pone en marcha. Porque para hacer eso yo necesito una elaboración cognitiva, ¿no? Porque yo no puedo llegar a pensar en un objetivo futuro sin trazar una estrategia para llegar a él. ¿Me va haciendo? Dale, todo eso. ¿Ya? Ahora, se me fue la... ya. Este sistema, que lo procesual entiende como sistema, implica que los procesos psíquicos de las personas están relacionados unos con otros. ¿Ya? Y las relaciones entre los elementos psíquicos son fundamentales para la configuración de la personalidad. De hecho, hay autores como Alport que dicen que la personalidad no es otra cosa que los procesos que la forman y que interactúan entre sí y que van generando la capacidad de autorregulación en los sujetos. Profe, ¿las relaciones entre los elementos psíquicos son? ¿Qué? Pero no sé qué. De nuevo. Son fundamentales para la elaboración. Ahí está, gracias. No me piden que ya lo mismo exactamente como, pero no está de acuerdo. ¿Quién dijo que decía algo? ¿Quién dijo que decía algo? Alport decía que la personalidad no es otra cosa que las interacciones de los procesos que la conforman. Y eso otorga a la persona la capacidad de autorregularse. Esas interacciones es lo que van logrando que las personas sean capaces de autorregularse. El freno de mano mental. ¿Qué más? Ya, eso implica, o sea, toda esta visión implica que la personalidad es una organización compleja. Debería ser una suerte como de sistema complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de elementos que interaccionan unos con otros entre sí. Y por lo tanto son complejos. ¿Ya? Y en ese sistema de procesos, cuando uno dice procesos que interactúan entre sí, uno dice, bueno, pero ¿qué procesos son esos procesos? Los cognitivos, los emocionales y los conductuales. Y cuando nosotros decimos que aquí hay un sistema y que hay elementos que interactúan entre sí, lo que interactúa entre sí son las emociones, la conducta y las cogniciones. Y eso, esa interacción es lo que va como marcando, dando la pauta de la vida de las personas. La forma en que esos elementos se interrelacionan unos con otros la forma en que estos elementos se van relacionando unos con otros es lo que va dando forma a la vida de los sujetos y obviamente a las diferencias entre sujetos y sujetos. ¿Me siguieron? ¿No bien? ¿No me perdí a nadie? No. Ya. Ahora, en este sentido, no es que algunos de esos elementos sean más importantes que otros. No es que la cognición sea más importante que la emoción o la conducta sea más importante que la emoción y la cognición. ¿Ya? No es que algo sea más prioritario que otra cosa. ¿Ya? Esto es el modelo modular. Todo esto es parte de lo que se conoce como modelo modular. ¿Ya? La gracia que tiene el modelo modular es que, por un lado,
es global, describe como la globalidad de la personalidad, y por otro, deja ver cómo es que las diferencias individuales se pueden manifestar producto de las, entre comillas, disfunciones de las interacciones del sistema. Ya, otra vez, el modelo modular, que es esta burra, esto de cogniciones, emociones, conducta, ¿de acuerdo? Tiene como doble función. Por un lado, nos permite ver la globalidad de la personalidad, digamos, esto como un todo integrado, ¿de acuerdo? Pero también nos permite entender las diferencias producto de, entre comillas, las disfunciones entre las interacciones de elementos. ¿Me siguieron? No. Con un ejemplo se entiende mejor. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que, no sé, se pelea con la pareja, no vamos a dar un COVID toda la vida sin saberlo, gracias. Alguien que se pelea con su pareja y cuando su pareja está enojada, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. No estoy molesta. ¿Qué te hace pensar eso? ¿No me vi? Feliz. ¿De acuerdo? Alguien que le dice a su pareja, sé que sí, me molestó lo que me dijiste. Y me molestó por esto, esto, esto y esto. Y no me parece. ¿Y sabéis qué más? Estoy molesta. Así que los 5 próximos minutos, déjame en paz. Antes de que me enoje. Las dos personas están molestas, ¿de acuerdo? Por una discusión X particular. Pero hay una diferencia en la forma en que esos procesos interactúan. Porque la respuesta es distinta. Y es distinta porque esa interacción es diferente. ¿Ya? Entonces, cuando se dice como disfuncionalidad, entre comillas, se refiere justamente a eso. No es que sea disfuncional de que funcione mal, sino que es de la diferencia que existe en esa interacción que hace que se den respuestas particulares que pueden ser más o menos asertivas y que pueden generar más o menos dificultades en la vida cotidiana de las personas. Profe, entonces se refiere como a las diferentes formas de interpretar una situación o de actuar. Sí, porque estamos hablando de personalidad, pues. La personalidad en el fondo es todo lo que nosotros somos. ¿No? Por eso, para muchos autores el tema de cambiar la personalidad es como te moriste y naciste de nuevo, porque no hay forma humana de ser humana. Entonces, porque en el fondo es lo que eres. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, tiene esta capacidad, este modelo tiene la capacidad de decirnos así como cómo funciona en global, pero también te explicará estas diferencias individuales en términos prácticos. ¿Me siguieron? Ahí sí. ¿Ven? Con un ejemplo siempre es más fácil. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué más nos falta? Eso. Ya, ¿estamos claros hasta ahí? Eso es modelo modular. Hay otro tipo de modelos de personalidad que se llama de proceso, que los habíamos mencionado recién. En el modelo de personalidad como sistema de proceso. ¿Modelo de proceso o sistema de proceso? Modelo de personalidad como sistema de proceso. Ese es el término que es, obviamente, central la importancia en los procesos. ¿De acuerdo? En los procesos que mantienen perfiles de conducta, patrones de conducta. ¿De acuerdo? Y los procesos que mantienen los patrones de interacción con la realidad. ¿De nuevo? Ya. Otra. C. Esto es modelo modular. ¿Ya? Eso de ahí. Pero existen otros modelos.
por ejemplo, el modelo de personalidad como sistema de procesos. Se llama así, es el nombre completo. ¿Qué dice ese modelo? Que lo importante, el foco en el fondo, son los procesos que mantienen la conducta de los sujetos, como los perfiles de conducta. Y lo importante también es la forma en que los sujetos constantemente interaccionan con la realidad. Entonces, más que describir, por ejemplo, la personalidad de un adicto, así como un perfil de rasgo, lo que hace el modelo de personalidad como sistema de procesos es entender las conductas que mantienen las adicciones. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, para este modelo, la personalidad se refleja como resultado en las emociones, en las condiciones y las conductas, a la inversa del otro. ¿Sí? Porque en el modelo modular, las emociones, las condiciones y la conducta es lo que terminan configurando la personalidad. En este modelo es al revés, es la personalidad la que las configura. Es al inverso, es justamente al inverso. ¿Ya? Entonces, la capacidad como de autorregular de las personas es un elemento característico de la personalidad. No es como no es porque es el proceso al inverso. No es el resultado de, sino que es la característica de. ¿Ya? ¿Me siguieron? Sí. Ya. Ahora, para ese modelo, de todas formas, la personalidad es multideterminada. ¿Ya? La personalidad es multideterminada. Y esa multideterminación es lo que explica las variables de la personalidad. Muchos factores que inciden y configuran, y la diferencia entre esos factores es lo que hace que nosotros seamos diferentes unos de otros. Este modelo igual plantea que la personalidad es dinámica, que es como una interacción continua. Que esa interacción es lo que en el fondo genera la singularidad. ¿Qué más? Que esa interacción también está influida por elementos culturales. Y que los procesos de personalidad que tienen una dinámica propia, particular, pueden modificarse, ¿ya?, de forma transitoria o permanente. ¿Pueden qué? Modificarse de manera transitoria o permanente en función de acontecimientos que afecten a los sujetos. De eventos como históricos de la vida de los sujetos, ¿de acuerdo? Que les afecta. ¿Me siguieron? ¿Sí?
Ahora, esa concepción de la personalidad como sistemas de proceso, tampoco es tan lejana a lo modular, ¿ya? De hecho es bastante cercana a lo modular, ¿ya? ¿Por qué? Porque también plantea esta idea como de la interacción de módulos complejos, ¿no? Y los módulos complejos de un lado a otro son exactamente lo mismo, siguen siendo cogniciones, emociones, conductas, que están determinadas por sus propios elementos internos, igual que el módulo, ¿verdad? Ahora, el tema o así como el reparo que existe es que una concepción modular de la personalidad como que, ¿cómo lo vamos a decir? Como merma esta idea de la personalidad como una cohesión. Porque claro, son partes que interaccionan entre sí y que dan forma a un todo, pero no es como un todo completo y da como la sensación de que falta integración, cohesión. Ahora, esta interacción que existe en el fondo entre estas partes, entre estos módulos, en términos reales, nunca va a ser perfecta. Sí, porque nunca va a ser perfecta. Entonces, en el fondo uno podría cuestionarse si como que la unidad de la personalidad no es completa, porque la interacción jamás va a ser perfecta, porque no se puede, si no seríamos Diositos y nosotros 99% 9, 1% ¿ya? ¿Entienden? Entonces, en el fondo, como la crítica que se le hace al modelo modular y también a esta visión como de personalidad como sistema complejo, es que a veces puede resultar ambigua, puede resultar incluso contradictoria dentro de sí misma. ¿Me siguieron? Oh. ¿A qué hora salimos? Los del primer bloque de clase. A las 9:35. Ah, que siguen después. Ya, recreo y después volvemos. Gracias. Acá mismo. Gracias. Ya. Pregunto yo. Conteste el respetado. Después de todo lo que hemos conversado. ¿El concepto de personalidad supone individualidad? Sí. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre cómo reaccionan cada persona. Ya, porque la personalidad es siempre de una persona en concreto, de una persona singular, ¿de acuerdo? De un individuo, ¿ya? Por eso, para muchos autores, la psicología de la personalidad es una psicología de procesos individuales a cada sujeto, en cada sujeto, ¿ya? Desde una perspectiva como científica, como de ciencia de la personalidad, la personalidad siempre va a pesquisar, a identificar las singularidades de la conducta, lo que da como el carácter propio, idiosincrático a la conducta de los sujetos.
y en base a eso va a trabajar. Y desde esa perspectiva uno puede determinar elementos de singularidad biológica y elementos de singularidad psíquica. Los elementos de singularidad biológica y psíquica. Y la singularidad biológica tiene que ver con la perspectiva biológica, así por eso es biológica, ¿ya? Como el énfasis en lo particular de cada organismo, ¿ya? Pero en ese sentido no existe como un estándar de normalidad, ¿ya? No es como esto es una persona normal, ya no, ¿ya? Lo que hay son una suerte como de parámetros, ¿ya? No existe una norma estándar de normalidad, son parámetros, ¿ya? Por ejemplo, el parámetro es que las personas tienen, ¿cuántas costillas tenemos? 20 y algo, ¿no? ¿Cuántas costillas tiene el cuerpo humano? No. ¿Alguien googleeme cuántas costillas tiene el cuerpo humano, por favor? La norma, o sea, no hay una norma, sino que hay un parámetro. El parámetro es que los cuerpos humanos tienen 24 costillas, ¿ya? Pero hay gente que tiene más. Yo tengo más, una en el cuello. Tengo una media luna perfecta en el cuello. No, si yo soy rara desde la biología, de lo que me pida, entonces, la gente normal, o sea, el estándar es 24 costillas, pero hay personas que tienen 25, incluso 26, ¿de acuerdo? Normalmente la costilla extra sale acá, arriba del coxis, y en el menor de los casos sale en el cuello, pero como yo soy especial, no sale en el cuello, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no es como la persona normal, es un parámetro, es un margen, ¿ya? Que hace que seamos particulares, incluso biológicamente hablando. Y también está la singularidad psíquica, ¿de acuerdo? Que es esto de que en todas las personas hay elementos que son generales, ¿ya? Y otros que son únicos, específicos. Todas las personas tienen una personalidad, pero cómo se despliega esa personalidad resulta único y específico para cada sujeto. Todos tenemos emociones, todos tenemos conductas, todos tenemos cogniciones, todos tenemos personalidad. Es un aspecto general, pero la manifestación de estos, el despliegue de estos, varía de sujeto a sujeto. Cuando nosotros hablamos de la personalidad como un sistema complejo, estamos diciendo o considerando que tiene una multidimensionalidad, que está compuesta por sistemas integrados, subsistemas, igual que cualquier sistema complejo, ¿ya? Sistema abierto, multidimensionalidad. Cuando nosotros entendemos a la personalidad como un sistema, en el fondo estamos proponiendo que tiene una autoorganización como cualquier sistema. Y que no es que regule su comportamiento como por una ley, sino que está determinado por la interacción de las relaciones entre los componentes del sistema.
¿Me siguieron? Ahora, pensando en la personalidad como un sistema, como cualquier sistema, tiene que cumplir con al menos 3 principios básicos: la totalidad, la retroalimentación, la autoorganización y la indeterminación. Totalidad, retroalimentación y autorregulación, eso es uno solo. Retroalimentación y autorregulación y la indeterminación. Tuviera teoría general de sistema. ¿Qué mi chica quiere decir en sistema la totalidad? Básicamente como que si algo ocurre, algún cambio y afecta a alguna área, eso va a afectar por el todo el sistema y no hacer que cambie el sistema que hace que cada Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas características de la personalidad como un sistema? Lo básico, el todo es más que la suma de las partes. Lo específico de la personalidad no es tanto su estructura como su forma de organización. Eso es lo importante, la forma en que se organiza. La estructura siempre son los elementos constitutivos, lo que la compone. Y la organización, que es lo más importante, tiene que ver con la interacción entre las unidades que lo componen. Ahora, ¿qué quiere decir para el sistema retroalimentación y autoorganización? Retroalimentación es cuando se le entrega información externa, por decir así, a este sistema y este sistema da una respuesta en base a eso. ¿Ya? ¿Sí? Retroalimentación no importa. ¿Y autoorganización? Autoorganización. Tuvieron sistémica. Y lo vieron así, someramente un fundamento conmigo. Así que no me pueden decir que no saben. Ya. El sistema siempre va a mantener la organización interna aun cuando haya cambios externos. Para eso, el sistema mantiene una autorregulación. Mantiene su identidad interna frente a cambios externos. En términos de personalidad, uno sigue siendo uno aunque las cosas afuera estén abiertas. La capacidad de autorregulación de un sistema no es posible sin un proceso continuo de intercambio con el ambiente. Entonces, si no existe un proceso de retroalimentación, es imposible que el sistema genere la capacidad de autorregulación. Pero en términos de personalidad, como sistema, la personalidad funciona más allá de la simple homeostasis. ¿De acuerdo? Más allá del simple mantenimiento del equilibrio de manera continua. En determinados cambios, el objetivo va a ser, valga la redundancia, el cambio. ¿En determinados cambios? O sea, en determinados casos, en determinados casos, el objetivo va a ser el cambio. ¿Me siguen? Fabuloso. ¿Y qué es la indeterminación para el sistema? ¿Qué es la indeterminación para el sistema?
¿Qué es la indeterminación para el sistema? Ya, po. Si tuvieron sistémica. Tuvieron un semestre de sistémica. No, profe, recién lo estamos teniendo. Ah, ¿lo están teniendo ahora? Entonces sí se lo dijo. La indeterminación quiere decir que es imposible asegurar con certeza absoluta, ¿no, verdad?, el resultado de un determinado estímulo en el sistema. En el fondo, decir cuál va a ser el impacto final de un estímulo en el sistema con certeza absoluta es imposible hacerlo. No se puede. La determinación quiere decir que es imposible asegurar con determinación. Es imposible asegurar con certeza absoluta cómo un estímulo va a impactar en un sistema. No se puede. ¿Por qué? Porque un estímulo es en el fondo una suerte como de situación que puede provocar efectos que son inesperados. Entonces, no puedo estar 100% seguro de que eso va a generar un resultado X y no otro. ¿De acuerdo? No lo puedo decir. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, para tratar de entender esto de la indeterminación, como poder comprenderlo, lo importante para el sistema es entender el estado inicial del sistema. ¿Ya? Porque el estado inicial del sistema es como la base para tratar de entender hacia dónde va a ir el resultado del sistema. Por ejemplo, si usted se acostó a las 3 de la mañana ayer, porque, no sé, se quedó pegado o pegada viendo la serie de turno, ¿ya? Y sea cualquier coincidencia con la realidad, y se quedó acostado recién a las 3 de la mañana. Y para llegar a la clase de las 8:15, tiene que levantarse a las 6. Es decir, durmió casi nada, ¿de acuerdo? Y salió de la casa sin prepararse un café o algo que le despertara. Además, ¿de acuerdo?, lo más probable es que llegue a la clase pateando la vida y casi muriendo. ¿De acuerdo? Y que tenga que salir, ir a comprar su café, mojarse la cara, hacer algo por la vida para tratar de sobrevivir. ¿Ya? Porque para entender el comportamiento del sistema hay que entender el estado inicial del sistema. Eso es fundamental. Entonces, un estado inicial, entre comillas, positivo, va a favorecer un resultado más positivo. Específicamente, ¿qué resultado? No lo sé, porque es indeterminado. Pero sí sé que puede ser más positivo. Y a la inversa, un estado inicial negativo, lo más probable es que genere un resultado negativo. ¿Cuál? No lo sé, porque está indeterminado, pero es más probable que sea eso. ¿Se entiende? Ya. Conceptos afines a personalidad, que es lo que
revisaron ayer. Concepto de la personalidad. ¿Leyeron los textos, cierto? Sí, se los di 2 semanas para que se los leyeran y se los leyeron, ¿cierto? Sí, era el mismo texto en 2 capítulos. ¿Qué es temperamento? ¿Qué es temperamento? No todos juntos, por favor, de a uno. No es necesario. Ya, pues, ¿qué es temperamento? Le doy una décima que me diga qué es temperamento. Le mano arriba, sin Google. ¿Qué es temperamento? Tic, tac, tic, tac, tic. La parte biológicamente determinada de la personalidad. Como la tabla del vino. ¿De acuerdo? O sea, el temperamento se define como la parte biológicamente determinada de la personalidad. De hecho, las referencias al temperamento vienen de la Grecia clásica, así más vieja que el Ironeo. No sé si se acuerdan, así como Hipócrates. No puedo. Hipócrates. Gracias. No puedo, de nuevo. Hipócrates. No puedo. Eso, ¿de acuerdo? El caballero hablaba de esto de los humores predominantes en la sangre. Lo que han tenido clases de filosofía se nombra. Esto de la bilis, el agua, la flema, ¿de acuerdo? Y que el predominio de uno sobre el otro daba cuenta de 4 temperamentos. Esto del colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, la referencia al concepto de temperamento no es nueva, para nada, es muy antigua. Y se rescata en términos modernos, sobre todo con la obra de Einstein, y se le da esta definición como de dimensión biofísica de los sujetos. Y estos son estos elementos biológicamente determinados de la personalidad. Ahora, otro concepto relacionado con el término personalidad es carácter. ¿Qué es carácter? No me hagan sufrir, por favor. ¿Qué es carácter? No en términos coloquiales, porque la gente dice, tiene un carácter muy fuerte. Ya, pero ¿qué es el carácter? Como término asociado a la personalidad. Ya, pues. Si leí los textos de 2 semanas. ¿Qué bien chica el carácter? Bueno, el carácter, a diferencia del término temperamento, es relativamente reciente. ¿Ya? Porque el temperamento viene de la Grecia clásica, pero el carácter tiene un origen americano. ¿De acuerdo? Apareció primero en Estados Unidos, ¿ya? Allá por el 45, 1945, más o menos. Fue la primera vez que se acuñó el término carácter. ¿Ya? ¿Y qué es el carácter? Que no sé cómo explicarlo. El carácter se refiere a los procesos sociales
y a los procesos históricos de los sujetos. Y hace referencia siempre a la estabilidad en la forma de ser de las personas. Para algunos autores psicoanalíticos, el carácter tiene que ver con, como referirse a las funciones integradoras del psiquismo, al yo, en el fondo. Pero ahí hay una diferencia. Ya. Y el último concepto es estilo de vida. ¿Tiene que ver con algunas funciones? Para el psicoanálisis, funciones integradoras. ¿Qué? Ya, ¿y estilo de vida? No es donde uno vive. ¿Qué es estilo de vida? Es el mejor que le salga. Entonces, estilo de vida es, como bien dice, un conjunto de patrones. ¿De acuerdo? Patrones de conducta que los sujetos desarrollan y que tienen consecuencias para estos, sobre todo en términos de salud. Dice estilo de, por eso dice estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver con todos los patrones de conducta, todos los patrones conductuales que las personas desarrollan y que tienen consecuencias para ellos, sobre todo en el ámbito de la salud. Entonces, por ejemplo, cuánto fuma, cuánto le toma, cuánto duerme, cuánto come, qué tan bien come, cuánto trabaja. Son elementos que van repercutiendo en las personas. Ahora, de forma más amplia, el estilo de vida también incluye las cogniciones y las emociones que las personas sienten de manera frecuente. ¿Incluye? Las emociones y las cogniciones que las personas sienten de manera frecuente. ¿Por qué? Porque son un factor incidente en el cotidiano de la persona y en el estado de salud de la persona. Por ejemplo, si yo siempre me siento ansiosa como un elemento frecuente, lo que va a pasar, si yo siempre me siento emocionalmente ansiosa y cognitivamente ansiosa, lo que va a pasar es que esto va a repercutir en mi salud. Me puede dar, no sé, colon irritable, migraña, así como cefalea tensional, se me puede empezar a ver el pelo, ahí tiene un nombre ese dolor de pancita crónico, tiene un nombre, no me acuerdo. Ya, pero eso, me duele la pancita todo el tiempo, se me echa a perder la vuelta, más allá del colon irritable. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, pero eso en el fondo repercute en la salud y también es parte de lo que nosotros podemos entender como estilo de vida. Ajá. ¿Qué? Ya. Vayan, sí, nos queda conectar. Así que si quieren, vayan a comprar, yo me quedo acá. Y dejan las cosas para que vayan a tomar aire, se mojen la cara, se compren algo. No mueran, vayan al baño. No pueden vivir en la casa.